pero todo en esta vida tiene un origen, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que en el Vecino 1 fuimos muy directamente a algunas influencias muy básicas que teníamos, la principal de las cuales probablemente sea directamente Spider-Man. De hecho, pues sabéis que Spider-Man es muy conocido como el amistoso vecino, ¿no? Entonces ya la idea del personaje de barrio, ¿no? Y entonces, no es que fuera influencia porque en ese momento estuviéramos obsesionados con el personaje ni nada, que ya éramos bastante talluditos como para haber pasado esa fase, pero precisamente porque de pequeños lo habíamos leído tanto y con tanta intensidad que había pasado a formar parte de nosotros mismos. Éramos, pues, como ya no como autores, sino como personas. Entonces estas páginas son interesantes porque son dos páginas de dos historias de Spider-Man separadas por 2 años, que sin embargo son prácticamente iguales. Es decir, en una página izquierda se ve cómo Peter Parker vuelve a casa hecho polvo después de una batalla con el Doctor Octopus, aunque no se ve ahí, es el protagonista de esa historia, y llega a casa, se cae desplomado en el sofá y hecho polvo. Cuando despierta tiene ahí al lado a Gwen Stacy. 2 años después, en otra historia, después de una paliza con el Doctor Octopus, llega a casa, cae desplomado y cuando se despierta tiene allí a Gwen Stacy otra vez ayudándole en el sofá, ¿no? Entonces estas cosas nos fueron grabando de forma inconsciente en la cabeza desde niños y claro, tienen que ir saliendo y de hecho salen en el Vecino de una forma, pues como digo, no premeditada, ¿no? Entonces cuando vimos hace poco estas páginas de Spider-Man y nos acordamos, revisamos el Vecino 1 y vimos esta secuencia del Vecino 1 y dijimos, pues que es clavada a las de Spider-Man, que ellos mismos se copiaban y repetían tanto que lógicamente a nosotros pasaban a formar parte de nuestro sustrato, ¿no? Pero esto es más que una influencia, digo, forma parte de nuestro ADN como autores, porque Pepo mismo me asegura siempre que él no ha mirado ningún TVO de Spider-Man para hacer esta secuencia, ni yo tampoco estaba pensando en esto cuando lo escribí. Es decir, salió solo. O sea, es algo que llevábamos totalmente integrado. Lo juro por mi madre. No, es que me lo enseñó hace poco porque se compró el cómic original, vamos, estaba con su público original el Spider-Man y me lo enseñó, los planeos me lo enseñó y me quedé alucinado y digo, joder, macho. Quiero decir, nosotros estamos conscientes de que Spider-Man era un modelo para lo que hacíamos, pero no nos pusimos a mirar TVOs de Spider-Man para hacer el Vecino. Pero claro, no nos hacía falta. Los teníamos todos completamente archivados en la cabeza y sin darnos cuenta iban saliendo. O sea, hay una referencia, vamos a ir siguiendo el hilo. Hay una referencia, por llamarlo así. Esa referencia además va más allá, ¿no? Porque el villano en el Vecino se llama Doctor Tentáculo. Y tiene evidentemente una cierta relación con el villano del Doctor Octopus de Spider-Man. Bien, esa es una referencia. Pero estamos hablando del lado superheroico. Sin embargo, debo deciros, ya lo desarrollaremos luego, que el entorno superheroico, lo que es superheroico en sí mismo, prácticamente no aparece en la obra. O sea, yo podría decir, igual vosotros me corregís, que en el primer tomo hay un momento en el que el personaje explica teóricamente cómo adquiere sus poderes y tal vez esa sea la única escena que podríamos enclavar dentro del género superheroico. Y todo lo demás no hay nada. Yo diría, hay una regla en el Vecino, que es que nunca se debe utilizar sus poderes a Titán en viñeta. Nunca. Excepto en esta escena que dice Tony, que en realidad es un flashback, que en realidad no debemos porque es la visualización de lo que él está contando. Es decir, no es, digamos, una escena de la realidad objetiva como representacional, ¿no? Es algo que es una interpretación de sus palabras, pero la regla es que puede aparecer con el traje como aquí, pero nunca se debe utilizar los poderes. Solamente se ve todo lo demás. Hay otro detalle, y es que en el entorno de la ciudad, digamos que yo creo que aquí la ciudad, ellos la han convertido, yo creo que la ciudad es un protagonista más del Vecino. Sí, el primero sobre todo. Además, prácticamente todos los niveles, sobre todo en el primero y tal vez en el segundo. Porque la ciudad está ahí físicamente, aparece mucho y transpira, ¿no? Transpira parte de lo que quieren ellos aportar. Pero en el entorno de la ciudad casi nunca se habla o se refiere a los problemas que puedan tener los superhéroes con los supervillanos. O sea, yo creo que ellos se definen casi desde el primer tomo en acotar, sobre todo, o atacar ese aspecto más cotidiano, donde la figura del superhéroe está ahí como posiblemente podía no haber sido un superhéroe. Es solo una excusa. Pero bueno, esa es una referencia. ¿Hay otra referencia? ¿Quién me la explica? Bueno. Me enseñan, porque bueno, una de las cosas que otro de los objetivos que teníamos, sobre todo en este primer Vecino, era intentar también
aunar las dos principales influencias, pero más genéricas, no tanto. A ver, el señor Jean Delors, una serie que en aquel momento pues, nos tenía muy cautivados, pero era también como el ejemplo, digamos, paradigmático de ese momento de un tipo de cómic que era el franco-belga, que nosotros también teníamos en el ADN ese cultural, ¿no?, de infantil al que se refería Santiago hace un momento. Y en el vecino, sobre todo en el primer álbum, intentamos mezclar, combinar esas dos, digamos, esas dos visiones del cómic, ¿no?, la americana, norteamericana, los superhéroes sobre todo, con esa otra visión más francesa, franco-belga, ¿no? Sobre todo más que franco-belga, además está, pues nosotros que no somos americanos, aunque mucho que hayamos leído Spider-Man, pero está que el señor Jean era como la avanzadilla de lo que luego hemos visto que ha acabado siendo la Nouvelle BD, ¿no? Entonces, una forma de hacer un cómic que se salía de los géneros y que iba hacia lo cotidiano, ¿no? Que, entonces, en ese momento causa un impacto muy fuerte y yo creo que es interesante mencionar esta influencia en contraste con la de Spider-Man, porque mientras que la de Spider-Man, como digo, forma parte de nuestro ADN, esto es lo que podríamos decir un deslumbramiento momentáneo. O sea, está ahí en este momento cuando hacemos ese primer álbum y sin embargo luego desaparece. O sea, ya como que se nos pasa, ¿no? Queda atrás, pero en ese momento sí nos ayuda a dar forma a ese primer libro. Dejad que salga de una duda, ahora que estamos hablando de ello y estáis hablando de ADN. ¿Me equivoco si digo que Santiago lleva más el ADN superheroico? Lo digo por los tebeos, claro. ¿Y Pepo lleva más el ADN franco-belga o no? ¿O es una mezcla? No sé qué decir. Yo creo que he leído más Tintín que Pepo. Sí. Yo creo que... Sí, me parece a mí que sí. Yo soy muy de superhéroes, pero también de eso. ¿Por qué aparece Sinclair aquí? Porque me gusta mucho. Esta es otra de las grandes influencias que en este caso sí es mucho más mía que de Pepo, porque Pepo ni lo ha visto, ni le interesa, ni le gusta, ni hace gracia. He visto muy poco, la verdad. Y si dice la gracia habría visto más. Pero entonces para mí sí, porque Seinfeld representa un poco lo que decía antes Pepo de la comedia de situación en un escenario cerrado, que es el apartamento, con personajes urbanos, modernos, y ese tipo de humor, por lo que digo, de situación, que yo creo que es el humor del vecino. No es un humor en realidad paródico, gente decía, ¿sabes? Como Super López, no, porque no hay prácticamente elementos de parodia, los hay, son muy leves, ¿no? El humor es más como del tipo de Seinfeld, humor de situación, humor de personajes reales en los que se encuentran en una situación que por lo que sea es grotesca o graciosa y que claro, cuando metes un superhéroe por medio en la vida real, pues se pueden producir muchas veces. Sí, digamos que no es un humor grueso, no es un humor paródico, sino que es un humor más cotidiano, ¿no? De situación, de equívocos, de que, pues eso, de equívocos sobre todo, de situaciones que se plantean de una manera, los personajes están esperando algo, pero luego cambia, no sucede como esperan, pero claro, al lector eso le va haciendo gracia. Vale, o sea que aquí habría mucho de sitcom televisiva. Sí, para Santiago sí, claro. Para mí, pues sí, o sea, Seinfeld en ese momento es un modelo, sí, es algo que digo, bueno, así se pueden hacer situaciones, ¿no? Y de hecho, lo que aprendes ahí es que no se trata de hacer tanto personajes graciosos como de hacer personajes y dejarles en situaciones que por sí mismas se desenvuelvan y no tienen más remedio que ser graciosas. Hombre, si las tocas en ese tono, porque la misma situación la puedes tocar en tono patético o trágico, pero claro, si sabes llevarla a ese humor, pues entonces se convierte en algo divertido, pero realista. Algo que tú lo ves y dices, esto es una persona a la que le está pasando algo ridículo, pero no... Como por ejemplo ese superhéroe de la derecha, ¿no? Sí. Pero ¿quién no haría eso? Por supuesto, más con un traje de este tipo. Estos son bocetos previos, supongo, a la definición de los personajes, ¿no? Sí, esos son los primeros bocetos para diseñar los personajes, que es una de las cosas que los dibujantes, sobre todo cuando tienes que dibujar una serie larga en la que vas a tener que manejar esos personajes continuamente, durante muchas viñetas, mucho tiempo, pues tienes que diseñarlos, es lo primero que se hace.